Hace poco decidimos con mi hija regalar algunos de sus juguetes que ya no usa. Ella tiene 7 años y me pidió una cámara para sacarle fotos. Le resultaba más fácil desprenderse de sus juguetes si los fotografiaba antes de regalarlos. Porque no los quiero olvidar y porque las fotos nos ayudan a recordar. Hoy en día agarramos el teléfono celular para fotografiar cuando vemos o cuando sentimos algo especial. Cuando algo nos emociona, inmediatamente tenemos el impulso de capturar eso que sentimos y de guardarlo en una imagen, en una foto. Pero hoy ya no copiamos las fotos en papel como se hacía antes, sino que las subimos a las redes o a la nube. La fotografía se está transformando en algo intangible, en algo completamente virtual. Pero ¿qué pasa cuando perdemos o cuando se nos borran nuestras fotos digitales? Las de la computadora, las de un disco rígido o incluso las del teléfono. ¿A quién no le pasó de perder fotos? Me pregunto, ¿qué pasaría si por alguna razón, la que sea, perdiéramos todas las fotos de nuestros padres o de alguien querido que ya no está con nosotros? ¿Cómo los vamos a recordar sin imágenes? Volver a revisar nuestras fotos del pasado, les aseguro, es como abrir un portal a otra dimensión, donde aparecen un montón de recuerdos que teníamos olvidados. Y esas imágenes del pasado, esos tesoros acumulados, también nos pueden ayudar a proyectarnos hacia el futuro. Yo fotografío de noche. Hago retratos bajo la luz de la luna, en la naturaleza y cerca del agua. A las personas que fotografío les pido que permanezcan inmóviles y en silencio durante varios minutos en la oscuridad. Y mientras tanto, yo camino cerca de ellos para iluminarlos e iluminar el paisaje con linternas. Es un momento de calma y de mucha conexión. Durante 2 años me fui a vivir a las islas del delta del río Paraná. Llevé una cámara antigua sin saber muy bien a dónde estaba yendo ni tampoco qué me iba a encontrar. Y de a poco fui conociendo a los isleños y los invité a posar bajo la luna llena, recreando las escenas de su vida y de su trabajo, pero de noche. Y fotografié leñadores, cazadores y soñadores, personas que viven aisladas y en relación directa con el agua, al ritmo de las crecientes y de las bajantes del río. Y ese trabajo visual sobre el delta me llevó a recorrer un poco el mundo y me llevó hasta Japón. Yo estaba buscando una nueva historia para contar. Quería volver a trabajar con alguna comunidad que tuviese una estrecha relación con el agua. Y casualmente el curador de mi exhibición en Tokio, Hihiro Hayami, me contó que tenía familia en un pequeño pueblo de pescadores y me acompañó a conocerlo. Otsuchi está ubicado entre las montañas y el mar. Es un pueblo de 15.000 habitantes que en marzo del 2011 sufrió la peor tragedia de su historia, cuando fue arrasado por un tsunami con olas del tamaño de un edificio de 5 pisos de altura. Pese a que sonaron las alarmas de tsunami, muchas personas no creyeron que sería tan potente y se quedaron en sus casas. Y como consecuencia, murió mucha gente, cerca del 10% de la población. Y el 70% de las casas fue destruido. Por eso, cada habitante de Otsuchi, cada sobreviviente, tiene amigos o familiares que murieron en el tsunami. La potencia de las olas arrancó las casas de sus bases y el mar las absorbió. Los sobrevivientes se quedaron sin hogar y tuvieron que soportar un invierno con temperaturas bajo cero. Y lo increíble es que aún en ese caos y destrucción total, muchas personas lo que intentaban era recuperar las fotos de su pasado, sus fotografías familiares. Un oficial de las Fuerzas de Autodefensa de Japón recupera un álbum de fotos de las ruinas de una casa. Aparece la fotografía de un niño llorando. El oficial sostiene el álbum como si realmente estuviese llevando un niño. Yo viajé a Otsuchi junto con mi hija, que tenía 5 meses de edad, y era impresionante el contraste que representaba un bebé en medio de tanta desolación.
La gente me paraba en la calle para alzarla. No había muchos niños en el pueblo. Yo me preguntaba cómo hacer para contar esa historia que había ocurrido hace 1 año y medio atrás. ¿Qué se podía sacar de bueno de tanta destrucción? Lo primero que me encontré al recorrer el pueblo fueron grandes montañas de escombros que acumulaban todo tipo de elementos, objetos retorcidos que hablaban de la vida anterior en Otsuchi, como esta máquina expendedora, restos de pesca, restos de autos, lo que queda de una casa. Una luminaria transformada en una cinta de Moebius, el símbolo del tiempo infinito. Como contrapunto de esta montaña de escombros se encontraba el pueblo aplanado por el agua. Los esqueletos de las casas, marcados en el piso, eran espacios vacíos, pero para mí estaban cargados de historias. Entonces invité a los sobrevivientes a volver a esos espacios vacíos, donde antes estaban sus casas o sus lugares de trabajo. Y muchos aceptaron, pero en general los chicos no querían volver. Los fotografié durante la noche y ellos permanecieron quietos y en silencio durante los 10 minutos que duraba cada una de las tomas fotográficas. Las escenas eran tan tristes que nada tenía color. Ella es Haruko Kano, es bibliotecaria y está sentada sobre los restos de la biblioteca de Otsuchi, su lugar de trabajo. El segundo escuadrón de bomberos voluntarios de Otsuchi, dentro del que fuera el cuartel de bomberos. El bombero que está de pie fue el encargado de cerrar las compuertas anti-tsunami. Él es Yoshihiro Ogayu, el monje del templo de Koganji. El templo era un refugio para caso de tsunami, pero aún así fue destruido. Su papá y su hijo murieron ahí. Cuando estaba terminando mi primera visita a Otsuchi, me encontré en la calle un álbum de fotos familiar. Había estado 1 año y medio en la intemperie, sin que nadie lo levantara. Estaba todo mojado, pesaba y olía como un animal muerto. Contenía burbujas de colores que chorreaban de las fotos y que se iban mezclando unos con otros. En ese momento lo fotografié sin pensarlo mucho y regresé. Y de vuelta en Buenos Aires, la experiencia en Otsuchi me parecía como un sueño lejano y me llené de dudas. ¿Por qué tenía que contar yo esa historia si venía de la otra punta del mundo? ¿Qué tenía que ver conmigo? ¿Por qué había fotografiado a los sobrevivientes en blanco y negro cuando la referencia de mi trabajo siempre es el color? ¿Había forma de ayudarlos a recuperar su memoria dañada? ¿Se podía hacer con fotografías? Y mientras me hacía todas estas preguntas, mi propia vida se empezó a derrumbar. Cuando luego de separarme, al poco tiempo, la mamá de mi hija se fue a vivir a otro país sola y yo me quedé con Lara, que era un bebé de un poco más de 1 año. Me invadió un sentimiento de desamparo. Parecía que no había ni paredes ni techo. Y el proyecto de Otsuchi quedó en suspenso, porque ahora era yo el que tenía que reconstruirse y reinventarse. Y un tiempo después volví a ver de nuevo el trabajo y apareció nuevamente la foto del álbum familiar. Pero en esta segunda mirada lo percibí de otra manera. Me pareció ver la paleta de un pintor. Entonces decidí crear una paleta de colores con los colores principales de ese álbum, colores que habían sido creados por la fuerza del tsunami. Y utilicé esos colores para colorear las imágenes que había tomado de los sobrevivientes. Y poco a poco, todas esas escenas grises fueron tomando color. Utilicé el color como un puente que conectó las imágenes del pasado con las del presente, como un puente que conectó sus fotografías con las mías. Y yo ahora me sentía nuevamente conectado con Otsuchi. Pasaron 2 años hasta que pude volver a Japón para buscar otras fotografías recuperadas y tener nuevas paletas de colores con las cuales pintar.
Ahí conocí a Mikio Komukai, un amable señor que con su ONG estaba recuperando fotografías familiares para devolverlas a sus dueños. Y con su ayuda y con el permiso del gobierno de Otsuchi, tuve acceso a ese archivo de miles y miles de fotos destruidas. Al ver esas imágenes, me di cuenta del daño inmaterial que enfrentaban los sobrevivientes de Otsuchi, el daño sobre su memoria y sobre su identidad. Esas imágenes desdibujadas eran la expresión de la pérdida. Los bomberos de Otsuchi. Viajé en total 6 veces para terminar el proyecto y para publicar un libro. Y esta es la última imagen que hice junto con mis 2 asistentes, Mayumi Suzuki y Kazuhiko Chikaoka. Ambos perdieron a sus padres en el tsunami. Kazuhiko comenzó a fotografiar luego de perder a su padre y de perder todas las imágenes que tenía de él. Necesitó comenzar a crear sus propios recuerdos. Juntos creamos un arco con tubos de plástico que ellos lo fueron colocando en diferentes posiciones sobre los restos de esta casa. Y si miran la imagen con detenimiento, van a poder ver que son sus manos las que están sosteniendo esta casa de luz. En 2016 el gobierno de Otsuchi me invitó a exhibir el proyecto, pero yo creía que no estaba terminado, algo faltaba por hacer. Entonces les propuse que hiciéramos una gran exhibición colectiva que montamos en el gimnasio de una escuela temporal, de una escuela container, e invitamos a chicos de escuelas secundarias y a la gente del pueblo a fotografiar. Ahora los chicos sí querían participar. Les dimos cámaras descartables con la misión de que nos contaran su vida en fotos. Su intimidad. A 5 años del tsunami, había nuevamente chicos caminando por el pueblo, fotografiando, registrando su vida. Y juntos, y en comunidad, sumando, creamos un nuevo archivo de fotos de lo que Otsuchi es hoy. La gente del pueblo necesitó volver a fotografiar para crear nuevos recuerdos. Las memorias del futuro de Otsuchi. Y yo por mi lado aprendí un montón de cosas y comencé mi propio álbum familiar, donde cuento mi vida y mis viajes junto a Lara. Y esta es una de las imágenes de nuestro álbum. Acá estamos en Japón, despidiéndonos del mar de Otsuchi. Muchas gracias.